Desde una perspectiva astrológica, Sagitario rara vez pasa inadvertido. Su presencia suele percibirse antes incluso de que pronuncie una palabra, porque proyecta una energía expansiva, libre y luminosa que despierta emociones intensas en quienes le rodean. Regido por Júpiter, planeta de la expansión, la sabiduría y la fortuna, transmite la sensación de que siempre existe un horizonte más amplio por descubrir. Esa impresión convierte a Sagitario en una figura inspiradora para unos y desafiante para otros, pues representa la posibilidad de romper límites que muchos temen cruzar. Los demás suelen ver a Sagitario como alguien imposible de encerrar. Aunque asuma responsabilidades y compromisos, conserva un aire de independencia que parece inquebrantable. Esa libertad interior se refleja en su manera de caminar, de hablar y de afrontar los desafíos. No transmite la imagen de quien vive condicionado por el miedo, sino la de quien considera cada obstáculo una invitación para demostrar de qué está hecho. Esa actitud despierta admiración porque recuerda que la vida puede vivirse con valentía en lugar de resignación. También es percibido como alguien sincero hasta las últimas consecuencias. Mientras otros calculan cada palabra para evitar conflictos, Sagitario suele expresar lo que considera verdadero sin recurrir a máscaras. Algunos interpretan esa franqueza como dureza, pero quienes llegan a conocerlo descubren que detrás de esa honestidad existe un profundo deseo de autenticidad. Su mayor batalla nunca consiste en agradar a todo el mundo, sino en mantenerse fiel a sus propios principios. Existe además una percepción constante de fortaleza. Incluso cuando atraviesa momentos difíciles, Sagitario acostumbra a ocultar sus heridas bajo una actitud optimista que transmite confianza. Muchas personas creen que posee una capacidad casi sobrenatural para levantarse después de cada caída. Esa imagen nace porque rara vez permanece demasiado tiempo lamentándose. Prefiere convertir las derrotas en aprendizaje y regresar al camino con más experiencia, como un arquero que ajusta la puntería después de cada intento. Quienes observan a Sagitario también perciben una curiosidad inagotable. Parece alguien destinado a explorar, aprender y descubrir. Su mente busca respuestas más allá de lo evidente, lo que le otorga una imagen de eterno viajero, aunque nunca abandone físicamente el lugar donde vive. Su verdadero viaje ocurre en las ideas, en la filosofía, en las experiencias y en la constante expansión de su conciencia. Esa inquietud intelectual hace que muchos recurran a él cuando necesitan una perspectiva diferente. Al mismo tiempo, existe cierto misterio alrededor de su fortaleza emocional. Aunque suele mostrarse alegre y cercano, no entrega su mundo interior con facilidad. Muchos creen conocer a Sagitario porque comparte risas y aventuras, pero pocos alcanzan a comprender la profundidad de sus pensamientos o las batallas silenciosas que libra consigo mismo. Esa combinación entre cercanía y reserva incrementa su magnetismo, pues siempre deja la sensación de que aún queda mucho por descubrir. Sus enemigos suelen verlo como un rival difícil de doblegar. La razón no reside únicamente en su carácter, sino en su capacidad para recuperar la esperanza cuando otros ya se han rendido. Mientras muchos dependen de las circunstancias para mantener la motivación, Sagitario encuentra combustible en su propia visión del futuro. Esa fe en que siempre existe una nueva oportunidad desconcierta a quienes esperan verlo derrotado. Sus amigos, en cambio, suelen contemplarlo como una fuente constante de entusiasmo. Su optimismo resulta contagioso porque nace de una convicción profunda de que cada experiencia, incluso la más dolorosa, contiene una enseñanza valiosa. Esa manera de interpretar la existencia inspira a otros a mirar más lejos y a no conformarse con una realidad limitada por el miedo. Desde el simbolismo astrológico, Sagitario proyecta la imagen del arquero que nunca apunta hacia abajo. Su flecha siempre busca las alturas, representando ideales, conocimiento y evolución. Por ello, quienes lo rodean suelen sentir que está llamado a perseguir metas que parecen imposibles para la mayoría. Incluso cuando falla, deja la impresión de haber luchado con toda su fuerza, y esa determinación termina despertando respeto. Así, la mirada que los demás depositan sobre Sagitario suele construirse alrededor de una mezcla de admiración, sorpresa y fascinación. Ven a alguien que desafía las normas cuando limitan el crecimiento, que convierte la libertad en un principio sagrado y que avanza con la certeza de que cada amanecer ofrece una oportunidad para conquistar un nuevo horizonte. En esa imagen épica reside el verdadero poder que proyecta este signo, la capacidad de recordar que el espíritu humano alcanza su máxima grandeza cuando se atreve a caminar hacia lo desconocido sin dejar de creer en su propio destino. Existe una cualidad en Sagitario que muchas personas perciben de forma casi instintiva, su capacidad para ensanchar el ánimo de quienes le rodean.
Incluso sin proponérselo, suele convertirse en el individuo que rompe el ambiente de pesimismo y recuerda que todavía existen caminos por explorar. Desde la visión astrológica, esta influencia nace de la fuerza expansiva de Júpiter, que no solo impulsa a Sagitario a crecer, sino que también inspira a otros a creer que el crecimiento es posible. Por eso, cuando entra en un grupo, su presencia suele modificar la energía colectiva, despertando conversaciones más profundas, proyectos más ambiciosos y sueños que parecían olvidados. También existe la percepción de que Sagitario posee un extraño vínculo con la fortuna. No porque todo le resulte sencillo, sino porque demuestra una capacidad excepcional para encontrar oportunidades donde los demás solo contemplan obstáculos. Muchos interpretan esta habilidad como suerte, cuando en realidad responde a una mentalidad que jamás deja de buscar una salida. Esa confianza en el porvenir genera la impresión de que el universo termina abriendo puertas a quien nunca deja de caminar hacia ellas. Otra característica que suele llamar la atención es su rechazo natural a la mediocridad. Los demás perciben que Sagitario no se conforma con sobrevivir, desea vivir con intensidad, comprender el sentido de cada experiencia y dejar una huella en el mundo. Esa ambición no siempre está relacionada con el éxito material. En numerosas ocasiones se manifiesta como un profundo deseo de evolucionar espiritualmente, de aprender algo nuevo o de conquistar una versión más elevada de sí mismo. Esa búsqueda constante inspira respeto incluso entre quienes no comparten su forma de entender la vida. Muchas personas sienten que Sagitario transmite autenticidad porque rara vez adapta su personalidad para obtener aprobación. Esa independencia emocional provoca que algunos lo consideren impredecible, ya que no actúa siguiendo las expectativas ajenas. Prefiere decepcionar a quienes desean controlarlo antes que traicionar aquello que considera verdadero. Esa firmeza convierte su figura en un símbolo de coherencia, una cualidad cada vez más difícil de encontrar. Su mirada también suele dejar una impresión duradera. No se trata únicamente de la expresión de sus ojos, sino de la sensación de que observa más allá de las apariencias. Sagitario acostumbra a interesarse por las intenciones, los ideales y la esencia de las personas antes que por las máscaras sociales. Esa forma de mirar hace que muchos sientan que están siendo comprendidos o desafiados al mismo tiempo, como si el arquero del zodiaco apuntara directamente hacia aquello que permanece oculto. Quienes comparten desafíos con Sagitario descubren además una cualidad que pocas veces se menciona, su enorme capacidad para mantener viva la moral cuando todo parece perdido. En los momentos críticos suele convertirse en quien recuerda el propósito de la batalla. Mientras otros quedan atrapados por el miedo, Sagitario levanta la vista hacia el horizonte y convence a los demás de que aún queda un último esfuerzo por realizar. Esa actitud explica por qué muchas personas terminan siguiéndolo incluso sin que él pretenda ejercer liderazgo. Desde una perspectiva simbólica, Sagitario proyecta la imagen del explorador que nunca deja de ascender. No busca únicamente conquistar territorios externos, también pretende superar sus propios límites interiores. Esa lucha permanente contra la comodidad hace que los demás lo perciban como alguien en constante transformación. Nunca parece completamente acabado, porque siempre está aprendiendo, evolucionando y preparándose para el siguiente desafío. Incluso quienes intentan competir con Sagitario suelen reconocer una virtud difícil de igualar, su capacidad para recuperar la ilusión después de una derrota. Allí donde otros acumulan resentimiento, este signo encuentra experiencia. Donde otros levantan muros, él abre senderos. Esa resiliencia alimenta una reputación que trasciende cualquier éxito puntual, pues demuestra que su verdadera fuerza no consiste en evitar las caídas, sino en convertir cada una de ellas en el impulso necesario para lanzar la siguiente flecha con mayor precisión. Por eso, la imagen que Sagitario deja en la memoria de los demás rara vez desaparece. Se convierte en el símbolo de quien se atreve a avanzar cuando el resto duda, de quien mantiene viva la esperanza cuando parece extinguirse y de quien demuestra que el auténtico poder no nace de dominar a otros, sino de conquistar el propio espíritu una y otra vez. En esa grandeza interior reside el legado más profundo que este signo proyecta sobre quienes tienen el privilegio de cruzarse en su camino. Hay una dimensión menos evidente en la percepción que los demás tienen de Sagitario, la sensación de que pertenece a un lugar más amplio que cualquier entorno concreto. Allí donde llega, transmite la impresión de no estar limitado por fronteras físicas, sociales o mentales. Su energía parece orientarse siempre hacia el horizonte, como si cada etapa de la vida fuese únicamente el inicio de una aventura mayor. Desde la astrología, esta cualidad refleja el impulso jupiteriano de expandir la conciencia y de buscar un significado superior en cada experiencia.
Por ello, muchas personas sienten que Sagitario nunca permanece inmóvil por mucho tiempo, aunque exteriormente conserve la misma rutina. En su interior siempre está creciendo. También suele despertar la impresión de poseer una confianza difícil de quebrar. No se trata de una seguridad arrogante, sino de una convicción profunda de que cualquier desafío puede transformarse en una oportunidad. Incluso cuando las circunstancias parecen adversas, Sagitario proyecta una fortaleza que inspira a quienes observan su manera de afrontar la incertidumbre. Esa actitud hace que otros lo perciban como alguien capaz de atravesar tormentas sin perder la dirección, un caminante que jamás deja de mirar la luz que se encuentra más allá del horizonte. Muchas personas interpretan que Sagitario posee un espíritu indomable porque resulta muy difícil alterar su esencia. Puede cambiar de estrategia, modificar objetivos o reinventarse cuantas veces sea necesario, pero rara vez renuncia a los valores que considera fundamentales. Esa fidelidad a sus principios genera una imagen de firmeza moral que inspira respeto incluso entre quienes no comparten su visión del mundo. Los demás descubren que es posible negociar con Sagitario sobre los métodos, pero no sobre aquello que considera justo. Existe además la percepción de que su entusiasmo no depende exclusivamente de los éxitos. Sagitario suele encontrar motivos para mantener viva la ilusión incluso durante los periodos más exigentes. Esa capacidad para alimentar la esperanza en medio de la dificultad provoca que muchos lo identifiquen como una fuente de energía renovadora. Cuando otros comienzan a resignarse, él continúa imaginando posibilidades. Esa diferencia de actitud suele marcar el rumbo de los proyectos colectivos y fortalecer la moral de quienes avanzan a su lado. Otro aspecto que llama la atención es la facilidad con la que inspira confianza en personas que apenas lo conocen. Su forma directa de comunicarse y la coherencia entre sus palabras y sus acciones transmiten autenticidad. Los demás perciben que no necesita aparentar lo que no es para ganarse el respeto. Esa transparencia genera vínculos sólidos, porque quienes se acercan descubren que detrás de su carácter aventurero existe una personalidad leal, capaz de sostener sus compromisos cuando realmente cree en ellos. En muchos casos, Sagitario también es visto como alguien que despierta el deseo de superación en quienes lo rodean. Su ejemplo impulsa a otros a estudiar, viajar, emprender o atreverse con proyectos que antes parecían inalcanzables. No siempre ofrece respuestas, con frecuencia ofrece preguntas que obligan a mirar más lejos. Esa capacidad para ampliar la perspectiva convierte su presencia en un estímulo constante para el crecimiento personal y espiritual. Su relación con el tiempo también genera admiración. Mientras muchas personas viven atrapadas por errores del pasado o por el temor al futuro, Sagitario suele transmitir la sensación de caminar hacia adelante con determinación. Aprende de lo vivido sin convertirse en prisionero de ello. Esa manera de avanzar hace que los demás lo contemplen como alguien que siempre encuentra un motivo para comenzar de nuevo, sin permitir que las decepciones definan su destino. Desde un simbolismo más profundo, el arquero del zodiaco representa a quien dirige su flecha hacia ideales elevados. Los demás perciben que sus metas rara vez son pequeñas. Incluso cuando persigue objetivos cotidianos, lo hace con una visión amplia que trasciende el beneficio inmediato. Esa amplitud de miras convierte cada logro en una etapa dentro de una misión mucho mayor: evolucionar, aprender y dejar una huella positiva allí donde pasa. Por todo ello, Sagitario suele permanecer en la memoria de quienes lo conocen como una figura que desafía la rutina y rompe los límites de lo convencional. Es recordado por su capacidad para abrir caminos cuando nadie los veía, por su valentía para defender la verdad incluso en soledad y por esa inquebrantable fe en que siempre existe una cima más alta esperando ser conquistada. Esa imagen épica no nace de la perfección, sino de una voluntad incansable de avanzar, crecer y demostrar que el auténtico triunfo pertenece a quienes jamás dejan de apuntar su flecha hacia las estrellas. Existe una percepción silenciosa que acompaña a Sagitario allí donde va, la de ser una persona que jamás acepta vivir con el alma encadenada. Aunque pueda atravesar etapas de rutina, obligaciones o dificultades, quienes lo observan sienten que en su interior siempre arde una llama imposible de extinguir. Desde la perspectiva astrológica, esa llama representa el fuego mutable que caracteriza a este signo, una energía que no permanece inmóvil, sino que transforma cada experiencia en combustible para seguir avanzando. Por eso, muchas personas consideran que Sagitario nunca envejece espiritualmente. Puede acumular años y experiencias, pero conserva intacta la capacidad de ilusionarse con un nuevo desafío. También suele despertar la impresión de que posee un sentido natural de la justicia. No permanece indiferente cuando presencia una situación que considera injusta o deshonesta.
Esa actitud provoca que algunos lo vean como alguien incómodo, porque no acostumbra a guardar silencio cuando cree que una verdad debe salir a la luz. Sin embargo, para quienes valoran la honestidad, esa misma cualidad lo convierte en una figura digna de confianza. Saben que no modificará sus principios por conveniencia ni sacrificará sus ideales para obtener una ventaja pasajera. Otro aspecto que los demás perciben es la amplitud de su visión. Mientras muchos se concentran únicamente en resolver el problema inmediato, Sagitario acostumbra a contemplar el panorama completo. Su mente tiende a conectar acontecimientos, descubrir patrones y comprender cómo una decisión presente puede influir en el futuro. Esa capacidad estratégica hace que, en numerosas ocasiones, termine anticipando situaciones que otros solo comprenden cuando ya han ocurrido. No se limita a reaccionar, procura comprender el sentido profundo de cada circunstancia. Existe además una sensación de movimiento constante que rodea a Sagitario. Incluso cuando permanece físicamente quieto, transmite la impresión de estar preparando el siguiente paso. Esa inquietud no nace de la impaciencia, sino del deseo permanente de evolucionar. Los demás perciben que conformarse no forma parte de su naturaleza. Siempre existe un conocimiento por adquirir, una habilidad por perfeccionar o un horizonte por conquistar. Esa búsqueda continua inspira a quienes sienten que sus propios sueños habían quedado olvidados. Muchas personas también descubren que Sagitario posee una sorprendente capacidad para recuperar la alegría después de la adversidad. Donde otros permiten que las decepciones apaguen su entusiasmo, este signo encuentra razones para volver a sonreír. No ignora el dolor ni pretende fingir que no existe, pero tampoco le concede el poder de definir toda su existencia. Esa resiliencia transmite una enseñanza poderosa: ninguna noche es eterna para quien mantiene la mirada fija en el amanecer. En el ámbito de las relaciones humanas, Sagitario suele ser visto como alguien que valora profundamente la autenticidad. Los vínculos superficiales rara vez consiguen retener su atención durante mucho tiempo. Quienes lo conocen perciben que busca personas capaces de compartir ideales, conversaciones significativas y desafíos comunes. Esa selección natural hace que sus amistades y alianzas adquieran un valor especial, pues nacen de la admiración mutua y del respeto por la libertad individual. Su presencia también suele despertar una sensación de esperanza. En momentos de incertidumbre, muchos encuentran en Sagitario la voz que recuerda que toda crisis contiene una oportunidad de transformación. Esa influencia no depende únicamente de las palabras que pronuncia, sino de su ejemplo. Su manera de afrontar las dificultades demuestra que la confianza puede convertirse en una fuerza tan poderosa como la experiencia o el talento. Esa actitud termina inspirando incluso a quienes inicialmente dudaban de sus posibilidades. Desde el simbolismo del arquero celestial, Sagitario representa al ser humano que nunca deja de elevar la mirada. Mientras otros fijan su atención únicamente en lo cercano, él apunta hacia objetivos que parecen situarse más allá del alcance inmediato. Esa inclinación hacia las grandes metas hace que muchos lo contemplen como un soñador, pero el tiempo suele demostrar que esos sueños contienen la semilla de futuras conquistas. Por todo ello, la imagen que Sagitario deja en la memoria de quienes coinciden con él trasciende las circunstancias concretas. Es recordado como quien encendió el valor cuando dominaba el miedo, como quien invitó a mirar más lejos cuando todos observaban el suelo y como quien demostró que el verdadero destino no pertenece a quienes avanzan por caminos seguros, sino a quienes se atreven a abrir senderos nuevos con la fuerza de su convicción. Esa es la huella más profunda que proyecta este signo, la certeza de que el espíritu libre siempre encuentra una ruta hacia la cima, incluso cuando nadie más es capaz de verla. Pocas veces se menciona que muchas personas perciben en Sagitario una especie de autoridad natural que no depende de un cargo, de un título ni de una posición de poder. Es una autoridad que nace de la convicción con la que sostiene sus ideales y de la serenidad que demuestra cuando debe tomar decisiones difíciles. Desde la perspectiva astrológica, esta cualidad surge de la influencia de Júpiter, que impulsa a este signo a desarrollar una visión amplia de la existencia y a actuar guiado por principios antes que por conveniencias pasajeras. Esa coherencia hace que, incluso sin buscar protagonismo, termine convirtiéndose en un referente para quienes necesitan orientación. También existe la impresión de que Sagitario nunca deja de prepararse para un desafío mayor. Aunque atraviese etapas tranquilas, quienes lo rodean sienten que su espíritu permanece entrenándose de manera silenciosa. Cada experiencia, cada conversación y cada obstáculo parecen convertirse en herramientas que algún día utilizará para alcanzar una meta superior.
Esa disposición constante al aprendizaje provoca que los demás lo contemplen como alguien que siempre está creciendo, incluso cuando los cambios no resultan evidentes. Hay quienes perciben en Sagitario una energía contagiosa que impulsa a abandonar la resignación. Su forma de enfrentarse a la vida transmite la idea de que el miedo no debe decidir el destino de nadie. Cuando comparte una visión o un proyecto, logra despertar entusiasmo porque habla desde la experiencia de quien ha tenido que superar pruebas para mantener intacta su esperanza. Esa fuerza interior convierte sus palabras en una invitación permanente a mirar más allá de las limitaciones presentes. Otra percepción muy frecuente es la de su enorme capacidad para conservar la dignidad en los momentos más complicados. Sagitario puede atravesar pérdidas, decepciones o fracasos, pero rara vez permite que esas circunstancias destruyan su identidad. Los demás observan que, incluso cuando todo parece derrumbarse, mantiene la frente en alto y continúa avanzando. Esa actitud despierta admiración porque demuestra que la verdadera fortaleza no consiste en evitar las dificultades, sino en impedir que ellas apaguen la esencia del espíritu. Muchas personas sienten que Sagitario posee un don especial para descubrir oportunidades ocultas. Mientras otros contemplan un final, él suele identificar el comienzo de una nueva etapa. Esta manera de interpretar la realidad hace que transmita optimismo sin caer en la ingenuidad. No ignora los problemas, simplemente se niega a aceptar que representen el último capítulo de la historia. Esa capacidad para transformar las crisis en puntos de partida alimenta la imagen de un signo que siempre encuentra un camino cuando parece no existir ninguno. En el terreno humano, Sagitario suele ser visto como alguien que inspira libertad incluso sin proponérselo. Su sola presencia recuerda que la vida no debe reducirse a cumplir expectativas ajenas. Muchas personas descubren, después de conocerlo, que también pueden perseguir sueños que habían considerado imposibles. Esa influencia no nace de discursos grandiosos, sino del ejemplo constante de alguien que se atreve a vivir de acuerdo con sus convicciones. También llama la atención la facilidad con la que acepta los cambios cuando entiende que forman parte de su evolución. Mientras otros permanecen aferrados al pasado por temor a lo desconocido, Sagitario suele interpretar cada transformación como una oportunidad para ampliar sus horizontes. Esa actitud provoca que quienes lo observan lo consideren un símbolo de adaptación y crecimiento continuo, capaz de convertir la incertidumbre en un terreno fértil para nuevas conquistas. Desde una dimensión más espiritual, muchos perciben que Sagitario mantiene una conexión especial con la esperanza. Incluso cuando guarda silencio, transmite la sensación de que siempre existe una razón para seguir adelante. Esa confianza no depende únicamente de las circunstancias externas, sino de una certeza interior que lo impulsa a creer que cada prueba tiene un propósito y cada desafío encierra una enseñanza destinada a fortalecer el carácter. Existe además una percepción casi legendaria sobre su capacidad para regresar después de las derrotas. Quienes han visto caer a Sagitario también han sido testigos de su regreso. Y cada regreso parece mostrar una versión más fuerte, más sabia y más decidida que la anterior. Esa imagen alimenta la idea de que su verdadero poder no reside en la invulnerabilidad, sino en la extraordinaria capacidad de reconstruirse sin perder la fe en el camino. Así, la mirada que los demás proyectan sobre Sagitario termina trascendiendo la simple personalidad. Ven a un viajero del destino que nunca deja de perseguir horizontes imposibles, a un arquero que mantiene firme el pulso incluso cuando soplan los vientos más adversos y a un espíritu cuya mayor victoria consiste en demostrar que la grandeza no pertenece a quienes jamás caen, sino a quienes convierten cada caída en el impulso definitivo para elevar su flecha hacia un cielo todavía más alto. Existe una percepción muy profunda sobre Sagitario que suele pasar desapercibida, la sensación de que siempre está llamado a desempeñar un papel importante en la vida de quienes se cruzan en su camino. Muchas personas descubren que, después de conocer a un Sagitario, su manera de pensar cambia para siempre. No necesariamente porque este signo intente convencer a nadie, sino porque su forma de vivir despierta preguntas que antes permanecían dormidas. Desde la perspectiva astrológica, Júpiter impulsa a Sagitario a expandir la conciencia, y esa expansión termina irradiándose hacia quienes comparten parte de su recorrido. También es frecuente que los demás perciban en Sagitario una energía imposible de domesticar. No significa rebeldía sin propósito, sino una resistencia natural a todo aquello que limite el crecimiento del espíritu. Cuando alguien intenta imponerle un camino que contradice sus convicciones más profundas, surge una fuerza interior que sorprende incluso a quienes creían conocerlo. Esa firmeza hace que muchos comprendan que la verdadera libertad no consiste en hacer siempre lo que se desea, sino en conservar intacta la capacidad de elegir el propio destino.
Otra impresión muy poderosa es la de su enorme resistencia psicológica. Hay quienes imaginan que Sagitario vive permanentemente protegido por la fortuna, pero quienes observan con atención descubren que ha tenido que superar pruebas tan intensas como cualquier otro signo. La diferencia radica en que rara vez permite que esas experiencias definan su identidad. Prefiere utilizarlas como escalones hacia una versión más sabia y más fuerte de sí mismo. Esa actitud convierte cada cicatriz en un símbolo de aprendizaje en lugar de una marca de derrota. Muchas personas también perciben que Sagitario posee una extraña facilidad para abrir puertas donde antes solo existían muros. Su mente suele escapar de las soluciones convencionales y encontrar caminos alternativos cuando todos consideran que la situación está agotada. Esa creatividad aplicada a la resolución de problemas provoca que otros recurran a él en momentos de incertidumbre, convencidos de que será capaz de descubrir posibilidades invisibles para la mayoría. Existe además una percepción relacionada con su manera de afrontar el éxito. Sagitario suele ser visto como alguien que celebra las victorias sin permitir que ellas alimenten el orgullo desmedido. Una vez alcanzada una meta, su mirada vuelve a dirigirse hacia el siguiente horizonte. Esa capacidad para disfrutar del presente sin quedarse atrapado en él transmite la sensación de que su verdadera motivación nunca ha sido acumular logros, sino mantener vivo el impulso de evolucionar constantemente. En el plano de las relaciones personales, muchos interpretan que Sagitario posee una capacidad singular para despertar el coraje de quienes ama. No acostumbra a proteger debilitando la voluntad ajena, sino fortaleciendo la confianza de los demás en sus propias capacidades. Su apoyo suele manifestarse mediante palabras que impulsan a actuar, a levantarse y a descubrir fortalezas que permanecían ocultas. Esa forma de acompañar deja una huella duradera, porque transforma la dependencia en autonomía. Otro aspecto que suele llamar la atención es la serenidad con la que acepta que no puede controlar todos los acontecimientos. Mientras otros luchan desesperadamente contra aquello que escapa de sus manos, Sagitario concentra su energía en aquello que sí puede transformar. Esa actitud genera una imagen de equilibrio que inspira confianza, ya que demuestra que la verdadera fortaleza consiste en distinguir entre lo inevitable y aquello que todavía puede conquistarse con esfuerzo. Desde un simbolismo más elevado, el arquero representa a quien jamás dispara al azar. Cada flecha simboliza una decisión consciente, un ideal defendido o un sueño perseguido con determinación. Quienes contemplan la trayectoria de Sagitario perciben que incluso sus aparentes desvíos terminan formando parte de un recorrido mayor, como si cada experiencia preparara el momento exacto para alcanzar un objetivo trascendente. Hay además quienes sienten que Sagitario posee una capacidad especial para mantenerse fiel a la esperanza cuando el entorno invita al pesimismo. Esa cualidad no surge de ignorar la realidad, sino de confiar en que el ser humano siempre puede reinventarse. Su optimismo nace de la convicción de que ninguna oscuridad es definitiva mientras exista el valor suficiente para seguir caminando. Por eso, la imagen que Sagitario deja en los demás suele trascender el tiempo. Es recordado como quien desafió los límites sin temor al fracaso, como quien prefirió la verdad antes que la comodidad y como quien convirtió su propia existencia en un ejemplo de expansión, aprendizaje y conquista interior. En esa percepción reside una de las mayores grandezas atribuidas a este signo, demostrar que el auténtico héroe no es quien nunca encuentra obstáculos, sino quien convierte cada desafío en una oportunidad para elevar su espíritu hacia una dimensión más luminosa y dejar tras de sí un camino que inspire a otros a perseguir sus propios horizontes. Existe un rasgo que muchas personas perciben en Sagitario sin ser plenamente conscientes de ello, la sensación de que siempre está un paso por delante de su tiempo. Sus ideas, sus proyectos y su forma de interpretar la realidad suelen romper con lo establecido, no por rebeldía, sino porque su naturaleza busca constantemente ampliar los límites de lo posible. Desde la óptica astrológica, esta cualidad está vinculada al impulso expansivo de Júpiter, que lleva a Sagitario a contemplar escenarios que otros todavía no alcanzan a imaginar. Por esa razón, no es extraño que algunas de sus decisiones sean incomprendidas al principio y admiradas mucho después, cuando el tiempo demuestra que su intuición apuntaba en la dirección correcta. Los demás también suelen percibir que Sagitario no vive condicionado por el reconocimiento externo. Aunque disfruta cuando su esfuerzo es valorado, no convierte la aprobación ajena en el motor de su existencia. Esa independencia resulta desconcertante para quienes necesitan la validación constante de los demás. Sagitario avanza porque cree en su propósito, incluso cuando nadie más comprende el camino que ha elegido. Esa fidelidad a su visión transmite una fuerza silenciosa que inspira respeto y admiración.
Hay quienes sienten que este signo posee una capacidad extraordinaria para mantener encendida la ilusión colectiva. Cuando un grupo pierde la confianza o comienza a rendirse, Sagitario suele convertirse en quien recuerda el objetivo inicial. No porque ignore las dificultades, sino porque comprende que una batalla se pierde mucho antes en la mente que en la realidad. Su entusiasmo actúa como una chispa capaz de reavivar la determinación de quienes habían dejado de creer en sus posibilidades. Otra percepción muy extendida es la de su valentía para abandonar etapas que ya no contribuyen a su crecimiento. Mientras muchas personas permanecen aferradas a situaciones conocidas por miedo a lo incierto, Sagitario demuestra una sorprendente capacidad para cerrar ciclos cuando entiende que ha llegado el momento de evolucionar. Esa decisión suele interpretarse como una muestra de coraje, porque implica renunciar a la comodidad en favor de un futuro todavía desconocido. Desde el simbolismo del arquero, cada despedida representa una flecha liberada hacia un horizonte más amplio. También llama la atención la naturalidad con la que transmite esperanza sin recurrir a promesas vacías. Su optimismo suele basarse en la experiencia de haber atravesado dificultades y haber descubierto que siempre existe una salida para quien continúa avanzando. Esa credibilidad hace que muchas personas encuentren consuelo en sus palabras y fortaleza en su ejemplo. No ofrece certezas imposibles, sino una actitud que demuestra que incluso las pruebas más exigentes pueden transformarse en el origen de una nueva etapa. En el ámbito de las decisiones importantes, Sagitario suele ser percibido como alguien que escucha tanto a la razón como a la intuición. Esa combinación le permite avanzar con firmeza cuando otros permanecen paralizados por las dudas. Aunque pueda equivocarse, transmite la impresión de preferir una decisión imperfecta antes que una vida inmóvil. Esa determinación inspira a quienes comprenden que el mayor riesgo no siempre consiste en fracasar, sino en no atreverse jamás a dar el primer paso. Existe además una percepción muy poderosa sobre su relación con la adversidad. Muchas personas descubren que cuanto más difícil es el desafío, más intensamente despierta el espíritu de Sagitario. Parece encontrar en las grandes pruebas el escenario ideal para revelar su verdadero carácter. Desde una visión épica, es como si el arquero necesitara montañas elevadas para demostrar la fuerza de su ascenso. Esa actitud convierte los obstáculos en parte de su entrenamiento y las dificultades en oportunidades para fortalecer su voluntad. Quienes lo conocen durante largos periodos también perciben que Sagitario rara vez pierde la capacidad de sorprender. Incluso después de años, continúa mostrando nuevas inquietudes, nuevos conocimientos y nuevas formas de comprender la existencia. Esa evolución permanente hace que nunca parezca una persona completamente predecible. Su mente permanece abierta al aprendizaje, y esa curiosidad inagotable alimenta la sensación de que su verdadero viaje jamás termina. En el plano espiritual, muchos sienten que Sagitario posee una confianza especial en el sentido de la vida. Aunque atraviese momentos de incertidumbre, conserva la convicción de que cada experiencia contiene una enseñanza destinada a fortalecer el alma. Esa fe silenciosa le permite levantarse con rapidez después de cada caída y contemplar el futuro con una mezcla de prudencia y entusiasmo que resulta profundamente inspiradora. Por todo ello, quienes observan el recorrido de Sagitario suelen recordar mucho más que sus palabras o sus acciones. Recuerdan la sensación de haber conocido a alguien que caminaba guiado por una visión más amplia que el presente, a un espíritu que nunca permitió que el miedo redujera el tamaño de sus sueños y a un guerrero del destino que comprendió que la conquista más importante no consiste en vencer al mundo, sino en expandir continuamente la propia conciencia hasta alcanzar horizontes que otros ni siquiera se atreven a imaginar. Existe una impresión muy particular que Sagitario deja en quienes lo observan durante largo tiempo, la de ser una persona que jamás pierde el contacto con su esencia. Mientras otros cambian de personalidad según el entorno, este signo suele conservar un núcleo interior sorprendentemente estable. Puede adaptarse a nuevas circunstancias, aprender de diferentes culturas o transformar sus estrategias, pero rara vez abandona aquello que considera parte de su identidad. Desde la perspectiva astrológica, esa fidelidad nace de un propósito profundamente arraigado, impulsado por Júpiter, que lo orienta hacia la búsqueda de la verdad antes que hacia la comodidad de la apariencia. Los demás también perciben que Sagitario posee una extraña capacidad para devolver la confianza a quienes la han perdido. No necesita largos discursos para conseguirlo. En muchas ocasiones basta con contemplar su actitud frente a las dificultades para comprender que siempre existe un margen de maniobra. Esa influencia convierte su presencia en un recordatorio permanente de que el destino no está completamente escrito y de que la voluntad humana puede alterar el rumbo de los acontecimientos cuando se une al valor y a la perseverancia.
Hay quienes sienten que Sagitario nunca deja de perseguir una meta invisible. Aunque alcance objetivos importantes, transmite la impresión de responder a una llamada más profunda que el éxito material. Esa búsqueda constante provoca que muchos lo contemplen como alguien guiado por una misión interior difícil de explicar con palabras. No parece conformarse con acumular logros, necesita encontrar un sentido elevado en cada paso que da. Esa dimensión espiritual despierta admiración porque demuestra que la verdadera riqueza consiste en crecer como ser humano. Otra percepción frecuente es la sensación de que Sagitario no desperdicia su energía en conflictos insignificantes. Puede defender con intensidad aquello que considera esencial, pero rara vez permanece atrapado durante demasiado tiempo en resentimientos o disputas sin futuro. Su mirada suele dirigirse hacia lo que todavía puede construir, en lugar de quedarse anclada en aquello que ya no tiene solución. Esa actitud transmite una enorme fortaleza emocional, pues demuestra que avanzar resulta mucho más poderoso que permanecer prisionero del pasado. Quienes trabajan o colaboran con Sagitario descubren además una cualidad muy valiosa, su capacidad para elevar las aspiraciones de todo el grupo. Sin necesidad de imponerse, consigue que los demás crean que pueden alcanzar metas más ambiciosas. Su entusiasmo despierta iniciativa, su confianza genera determinación y su visión amplia rompe las barreras mentales que limitaban el crecimiento colectivo. Por eso, muchas personas terminan asociando su presencia con épocas de expansión y de nuevos comienzos. También llama la atención la serenidad con la que acepta los desafíos desconocidos. Allí donde otros sienten únicamente incertidumbre, Sagitario percibe la posibilidad de aprender algo que transformará su vida. Esa forma de interpretar el cambio hace que muchos lo consideren un explorador del destino, alguien dispuesto a cruzar territorios inexplorados con la convicción de que todo viaje deja una enseñanza valiosa. Desde el simbolismo del arquero, cada experiencia representa una nueva distancia que la flecha del espíritu está preparada para recorrer. Existe además una percepción muy poderosa sobre su capacidad para inspirar independencia. Los demás sienten que Sagitario no pretende crear seguidores, sino despertar líderes. Su ejemplo invita a cada persona a descubrir su propio camino, a confiar en sus capacidades y a asumir la responsabilidad de construir su futuro. Esa influencia resulta especialmente intensa porque nace de la coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Muchos también perciben que Sagitario conserva una juventud interior que trasciende el paso del tiempo. No se trata únicamente de entusiasmo, sino de una curiosidad permanente que lo impulsa a seguir aprendiendo, preguntando y descubriendo nuevas perspectivas. Esa disposición hace que su conversación rara vez se vuelva repetitiva o conformista. Siempre parece existir una nueva idea, un nuevo proyecto o una nueva aventura esperando ser explorada. Desde una perspectiva épica, Sagitario proyecta la imagen de un viajero que no teme atravesar desiertos porque sabe que toda travesía conduce, tarde o temprano, a un paisaje diferente. Esa certeza interior lo convierte en un símbolo de esperanza para quienes atraviesan momentos difíciles. Su ejemplo demuestra que los caminos más exigentes suelen conducir a las conquistas más importantes y que ninguna montaña permanece inaccesible para quien conserva la determinación de seguir ascendiendo. Por todo ello, quienes llegan a conocer realmente a Sagitario terminan percibiéndolo como mucho más que un signo de fuego. Ven a un espíritu que transforma la incertidumbre en impulso, la adversidad en aprendizaje y los sueños en objetivos concretos. Descubren a alguien que no mide la grandeza por la cantidad de aplausos recibidos, sino por la capacidad de mantenerse fiel a su verdad mientras continúa avanzando hacia horizontes cada vez más elevados. Esa es la huella que permanece en la memoria colectiva, la del arquero que jamás deja de tensar su arco porque sabe que siempre existe un cielo más alto hacia el que dirigir la siguiente flecha.